Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Efesios capítulo 2, verso 19. Dice la versión Reina Valera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y quiero tomar un momento para hablar de estas dos palabras tan fuertes que están en esta escritura: la palabra extranjero y la palabra advenedizo. Porque dice la palabra de Dios que tú y yo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios les está hablando allí a un grupo de creyentes llamados efesios, que eran los ciudadanos de la ciudad de Éfeso. Y eran personas que estaban totalmente desconectados de las promesas que Dios le había hecho a su pueblo Israel. Y por lo tanto eran considerados gentiles, apartados de Dios. De hecho, algunas personas de la raza judía, de los descendientes de Abraham, que por supuesto no eran verdaderos hijos de Abraham, porque los hijos de Abraham no tendrían esas actitudes, simplemente eran descendientes de la raza de Abraham, consideraban a los gentiles como perros, como personas con las cuales no querrían jamás tener ni siquiera ningún contacto. Es más, ni siquiera tocarlos, porque si los tocaban, ellos se contaminaban. Esa mentalidad a lo largo de los siglos se ha transmitido de una generación a otra, y no solamente en una cierta raza, sino en muchas razas alrededor del mundo. Y es el poco entendimiento o la ignorancia de que existe no solamente una raza que tiene el origen en Adán y Eva como la única raza humana, y que las diferentes razas y los diferentes colores y las diferentes nacionalidades, no hay una que esté por encima de la otra, ni hay una que sea más valiosa que la otra, porque todos tuvimos nuestro inicio en la misma pareja que Dios creó. Obviamente a lo largo de los años algunos nos hemos tostado un poquito más que otros, a algunos se nos ha rizado el cabello un poquito más que a otros, se nos pusieron los ojos a algunos verde perico, a otros azul cielo y a otros café del café. Pero el hecho es, mis queridos hermanos, que hoy en día el antídoto en contra de cualquier forma de racismo, y conste que el racismo no solamente existe entre blancos y negros, porque igual puede existir entre café claro y café oscuro. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros entendemos cómo dentro de las fronteras de nuestros propios países hay expresiones de racismo que son igualmente de inaceptables que las expresiones de racismo entre diferentes naciones o diferentes razas. Y la única forma en la que podemos ser libres de este vicio del corazón de una persona que está desconectado con el propósito de Dios para su vida es ser adoptados en la familia de Dios y dejar de tener una mentalidad en la cual no somos parte del reino de los cielos y que nuestra ciudadanía solamente es una ciudadanía nacional o una ciudadanía temporal aquí en la tierra. Yo quiero decirte, yo soy ciudadano de los Estados Unidos de América, soy ciudadano de México, pero sobre todas las cosas soy ciudadano del reino de los cielos, y esa ciudadanía está por encima de cualquier otra cosa que me mueva para un lado o para otro. Y no quiero sobresimplificar un asunto bastante complicado, pero ustedes saben que siempre he procurado abrirles mi corazón y guiarlos
to the best of my ability, como se dice en inglés, hasta a la mayor capacidad que Dios me dé, y de darles una instrucción sólidamente basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero una vez una persona me hizo una pregunta, y la verdad es una pregunta que tiene sentido, y me dijo: ok, tú eres ahora ciudadano americano, pero también eres ciudadano mexicano, y cuando viajo con un pasaporte azul y uno verde. Me gustaría tener uno rojo para sentirme Jason Bourne, pero esta persona me preguntó, un americano me preguntó, o más bien un anglo, porque también somos americanos todos, ¿no? Hasta los chilenos son americanos y hasta los argentinos son americanos. Bueno, en fin, me preguntó: si hubiera una guerra entre México y los Estados Unidos, ¿de qué lado pelearías? Porque eres ciudadano de los dos países y en teoría ambos te podrían requerir o ambos te podrían obligar. ¿Qué harías en ese caso? Una pregunta válida. Mi respuesta, y no crean que simplemente me salí por la tangente, como se dice popularmente, mi respuesta fue: en cualquier situación en la que haya un conflicto de raza, de cultura o de intereses nacionales, tú y yo estamos obligados a apelar a una Corte Suprema, y no me refiero a la que está en Washington, apelar a la autoridad máxima que existe sobre nuestras vidas. Y es que si bien pudiésemos en algún momento ser extranjeros o advenedizos en algún territorio o en alguna nación en esta tierra, tenemos una ciudadanía en el cielo y estamos esperando recibir la plena impartición de todos los bienes de esa bendición cuando el Señor Jesús venga. Mientras estamos aquí en la tierra, no esperes que todos tus problemas se resuelvan, pero cuando Él venga, Él pagará a cada uno conforme a sus obras, y Él recompensará a los que hemos creído y confiado en Él. Ahora, regresemos a la escritura. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escúchame bien, la palabra extranjero en el griego, aquí en la Biblia, es la palabra xeno, X-E-N-O. De esa palabra viene xenofobia, que quiere decir una persona que le tiene aversión a una persona que no es de su raza o de su nacionalidad. La xenofobia puede existir no solamente, vuelvo a repetir, entre blancos y negros, o entre negros y cafés, o entre cafés y blancos. La xenofobia puede existir también entre argentinos y chilenos, porque se siguen peleando a ver quién es mejor en el fútbol. Gracias a Dios, en Cristo todas las diferencias son absorbidas. Sorbida es la muerte en victoria. Y aquí en esta iglesia tenemos un pastor argentino y un pastor chileno. Solamente en el reino de los cielos se puede ver eso. La xenofobia puede ser entre los que le van a las Chivas y los que le van a la América, ¿verdad? Y se odian porque simplemente tienen preferencias diferentes. Y no estoy tratando de minimizar un tema que es muy serio, simplemente estoy tratando de darte un poquito de perspectiva. La palabra xeno con X, X-E-N-O, quiere decir alguien que es extraño, literalmente alguien que es ajeno, o podría ser figurativamente una persona que es nuevecita. No voy a preguntar quién es el más nuevito aquí entre nosotros, o el que más recientemente ha llegado acá. Mi familia y yo vamos a cumplir 19 años de estar en esta nación ahora en agosto, el día del cumpleaños de Daniela. Ese día llegamos en el 1998. Ella celebró su cumpleaños número 9 cruzando la frontera. Y puede ser que algunos son muy nuevos, puede ser que algunos se sienten todavía como huéspedes. Ciertamente Daniela y Marquito, cuando llegamos,
y empezamos a vivir en un complejo de departamentos, de esos que tenía una alberca pequeñita en medio, ¿verdad? Todos los departamentos alrededor y en el centro una alberca pequeñita. Ellos se sentían como de vacaciones perpetuas, porque nosotros pues obviamente nunca tuvimos una piscina en casa en México, y ahora ellos llegando acá tenían acceso a, después de la escuela, todas las tardes meterse a la piscina, sobre todo que era la temporada del verano con mucho calor. El único que no se sentía de vacaciones era yo, porque yo decía: Padre Santo, en la que nos metimos, y ahora cómo le vamos a hacer, y qué es lo que viene hacia adelante en esta nueva etapa de nuestras vidas. Escúchame, cuando Dios empieza a transformar tu mentalidad, generalmente lo hace utilizando las circunstancias que están cambiando a tu alrededor. Así es que, lejos de que el cambio de país o el cambio de ciudad o el cambio de ubicación geográfica sea algo negativo, puede ser algo extremadamente positivo si tú logras ver este principio del reino de los cielos. Porque hay personas que en su país de origen son tan extranjeros y tan advenedizos y tan huérfanos que nunca jamás van a poder recibir la plenitud de toda la bendición que Dios tiene para ellos, y era necesario que Dios los sacara de su rancho o de su pueblo o de su ciudad y los trasladara a un lugar que es diferente, y sí, quizás un idioma diferente y situaciones diferentes, pero era necesario para que esa persona entendiera: hay algo que es más importante que tener un documento, hay algo que es más importante que tener una certeza desde el punto de vista de oficialidad en el lugar en donde estoy. Hay una ciudadanía celestial que por los siglos de los siglos me va a dar el beneficio de ser llamado hijo de Dios, y eso es algo incalculablemente precioso. Shandayakoso. La palabra advenedizo que dice ahí, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Paroico es la palabra griega y quiere decir con hogar vecino. Fíjate qué interesante. La idea de esto es ser un alien resident. En otras palabras, una persona que vive en un lugar sin tener los derechos de una ciudadanía y que por lo tanto en su mentalidad piensa que su estancia es temporal. Y si hay algo, mis queridos hermanos, que yo como su pastor siempre he deseado y le pido al Señor que me dé la sabiduría y la inteligencia para poder enseñarles estas cosas, es que independientemente de si naciste aquí o naciste en Michoacán o naciste en Bogotá o naciste en cualquier otra ciudad de este continente, cuando tú llegas al lugar donde Dios te hizo trasplantar, cuando llegas al lugar a donde encontraste un poco de refugio y un poco de estabilidad, de tal manera que decidiste: ok, ya no voy a estar de nómada, aquí voy a rentar una casa o un departamento, aquí voy a empezar a conseguir un trabajo, aquí me voy a establecer, aquí es mi nuevo hogar. Cuando llegas a ese punto, yo te aseguro, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios estaba ya anticipando las decisiones que tú ibas a tomar, porque Él va a hacer que toda la presión que tú tuviste para llegar al lugar donde estás sea utilizada para traerte una revelación del verdadero propósito y de la verdadera razón por la que Dios te sacó del lugar donde estabas. Mi querido hermano, te estoy hablando por el Espíritu Santo, porque no estás aquí por casualidad, ni eres parte de esta iglesia por casualidad. Y por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta de que nuestra estancia aquí no es temporal.
Eso no quiere decir que el día de mañana Dios no pueda abrirte puertas y llevarte a otro lugar, porque sus propósitos ya estaban así determinados. Claro que sí. Pero independientemente de las circunstancias alrededor, cada hijo de Dios debe de vivir completamente conectado a su propósito celestial y no estar titubeante a causa de las circunstancias cambiantes terrenales. Cuando tú te estableces en el lugar en donde vives con una mentalidad permanente, Dios va a mover las cosas de tal manera que aquello que es de hecho se convierta de derecho. Lo voy a repetir. Cuando tú te estableces en el lugar a donde Dios te trasladó y dejas de ser un extranjero y advenedizo en tu corazón, Dios hace que lo que ya es de hecho se convierta en de derecho también. Porque si tú eres una persona que edificas casa y la habitas, plantas huerto y comes de su fruto, y te casas y tienes hijos, estás haciendo las cosas que Dios mandó que deberías de hacer. Lo único que te falta quizás es un reconocimiento oficial, pero eso vendrá. Si tú haces lo que te toca hacer, Dios va a hacer las cosas que ningún hombre puede hacer. Él va a mover los cielos y va a mover la tierra a favor de aquellos que le creen y le obedecen en el nombre de Jesús. Por eso es que el siguiente verso es muy importante. Dice: todos los miembros, estoy leyendo el verso 20 ahora, Efesios 2:20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Y aquí es donde quiero entrar a la parte del desafío de mi mensaje. Y es que si Dios te trajo acá y Dios te plantó aquí en este lugar, y ya no eres un extranjero ni un advenedizo, ya no tienes una mentalidad de una estancia temporal, que estás hoy aquí pero mañana quién sabe, sino que te conectas con el propósito de Dios y te conectas con la visión que Dios ha dado a la casa espiritual de la cual eres parte. Yo te aseguro que entonces tu corazón se va a convertir en una tierra muy fértil para que la palabra de Dios sea sembrada por el liderazgo espiritual que Dios ha puesto sobre ti. Como latinos hemos tenido una costumbre de no conectarnos con una casa espiritual, y les voy a explicar a qué me refiero. Yo cuando era niño, mis papás me llevaban a una iglesia que se llamaba la Medalla Milagrosa, y a mí me gustaba mucho ir a esa iglesia, no por lo que sucedía durante la reunión o el servicio o la misa, sino porque afuera había una señora que vendía unas quesadillas riquísimas de queso con flor de calabaza y de huitlacoche y de todas las cosas ricas que esas señoras que tienen su changarrito y su anafre. Quesadillas de a de veras, de las que se hacen con masa y se rellenan, ¿verdad?, con el queso y la flor adentro, y luego se sumergen en el aceite hirviendo. Quesadillas de a de veras. Pero un día, no sé si la señora se murió o qué pasó, pero ya no estaba más el changarro, y a mí ya no me gustaba tanto ir a esa iglesia. Y después mis papás nos cambiaron de domicilio de una colonia a otra, y empezamos a ir a otra iglesia que se llama La Divina Providencia.
A lo que me refiero es que muchas veces uno toma decisiones como latino de dónde me voy a congregar y dónde voy a asistir en función de qué es lo que me queda más cerca, y no necesariamente en función de la revelación que Dios me está dando del futuro que tiene para mí. Por eso es que una y otra vez yo repito y declaro que la visión de nuestra casa tiene que ver con varias columnas bíblicas. Una de ellas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para prosperar en mis negocios, por cuanto me ha ungido para que me vaya bien en todas las cosas que haga. Todo eso es parte, pero dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y yo te digo, mi hermano, mi hermana, la razón por la cual esta iglesia tiene que crecer y hacerse poderosa no es simplemente para que un grupo elitista de líderes se sienta validado de que su ministerio es exitoso. No, hay mucha gente allá afuera que tiene hambre, que tiene sed, que está desnuda, que está hambrienta, que está pobre, que necesita una iglesia fuerte e influyente que vaya y les rescate de las garras del infierno. Y por eso es que tú y yo tenemos que levantarnos con una visión que va más allá de pagar la renta y la luz y tener suficiente para una mensualidad, de un auto. Y yo sé perfectamente, me atrevo a decirles estas cosas porque sé que me hago vulnerable a las críticas, pero me atrevo a decirles esto porque si solamente vivimos para prosperar nosotros, un día Dios nos va a pedir cuentas. Si nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, si nos olvidamos del hambre que padecen los niños de aquellos lugares donde crecimos, y quizás alguno está pensando: bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Agarrar mis cosas y regresarme y tratar de darles de comer. Bueno, sí, pero ¿con qué les vas a dar de comer? ¿Por qué Dios estableció la iglesia aquí en la tierra como su familia? ¿Por qué nos dice no dejen de congregarse? ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia tú y yo encontramos no solamente un lugar donde pertenecemos y nuestra orfandad es destruida por la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero es tan palpable la presencia del Espíritu Santo en los tiempos de adoración. Durante ya no sé cuántos meses hemos estado teniendo tiempos gloriosos en los que a través de los cánticos de adoración el corazón de todos nosotros se ofrece al Señor y Él no se tarda en responder y nos cubre con un manto de su gracia, de su bendición. Qué increíble que podemos ser sanados, restaurados, abrazados, consolados por la presencia de Dios. Pero ahí no se acaba el propósito. El propósito es que nos convirtamos en una iglesia de activistas. Y perdónenme que use esa palabra, pero así tiene que ser. Una iglesia de gente que está activa, que escucha la voz de Dios y que cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?, está dispuesta a responder: heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto a renunciar a mi sueño de ser veterinario. Estoy dispuesto a renunciar a mi sueño de tener mi rancho, mi criadero de cerdos. Lo dejo a un lado. No quería nada más en la vida que eso, pero lo dejo a un lado y me
postro delante de ti y te digo: Señor, aquí estoy. Toma mi vida, usa mi vida, haz con ella algo totalmente diferente a lo que yo estaba pensando hacer. Me entrego, me rindo, me consagro a ti. Y cuando tú lo haces, el Espíritu Santo va a tomar los fragmentos de los quebrantos pasados y te va a hacer una vasija nueva en la que puedes llevar el tesoro más valioso que existe, que es la unción del Espíritu Santo.